De la mañana con 30 minutos, Reinaldo Cifuentes está con nosotros en estudio hablando sobre esta coyuntura entre Venezuela y Estados Unidos, este conflicto y las tensiones que se viven en el Mar Caribe. A lo interno, por cierto, el Ejecutivo Nacional ha decretado un estado de conmoción y, por supuesto, también eso es importante porque tiene su repercusión a lo interno de la dinámica nacional. Hay quienes frente a esto han planteado su preocupación sobre el alcance de esta figura, si está justificado o no dentro del contexto. Por supuesto, ya hay una connotación política de lo que es la aplicación de la figura del estado de excepción, que lo hemos visto en otros escenarios por motivos distintos, no por en particular por una conmoción, una amenaza externa. Bueno, el estado de conmoción entiendo que se está decretado, pero entra en vigor en el caso de un ataque, ¿no? O sea, por ahora está, digamos, como en stand-by, ¿no? Está preparado el decreto, está firmado el decreto, pero bueno, únicamente se activaría si ocurre un ataque militar contra la República. Entonces, bueno, ahora, el tema es que lejos de distender, parece que se escala en el conflicto a lo interno, incluso a lo externo, ¿no? O sea, veíamos una declaración muy mala, a mi juicio, de Trump, diciendo, o bueno, por lo menos eso es lo que recoge el New York Times, diciendo que se suspende la vía diplomática, ¿no? Sí, envía a su enviado especial a Grenell, le ordena cerrar toda comunicación. Le ordena cerrar toda comunicación y bueno, pero a la vez vemos cuestiones tan incomprensibles como que al presidente Trump, hablando con el líder de Hamas, que es una organización terrorista reconocida mundialmente, pero entonces cerrando la vía del diálogo con Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Cuál es el ajedrez que se está jugando? Sí, incluso con el tema de la narrativa que se ha construido de hacer ver a Venezuela como un Estado de alguna manera vinculado a una estructura en dos sentidos, una estructura de narcotráfico y una estructura terrorista, con el caso del Tren de Aragua, y equiparando al Tren de Aragua en algunos temas con Hezbollah, con Hamas, con Al-Qaeda. Mira, lo primero que hay que decir es que mientras las flotas están desplegadas en el Caribe y lo único que han hecho es volar por los aires 6 lanchitas que uno no sabe ni siquiera que llevaban, porque aquello voló por los aires, por el Pacífico están saliendo toneladas de cocaína. El otro día, hace poco, retuvieron un contenedor en Rusia, proveniente de Ecuador, cargado de cambures, que proveniente de Ecuador, repleto de droga. Días después, otro contenedor fue hallado en Panamá, también con cambures cargados, ocultando toneladas de droga. Hace poco vi una noticia que sacó el propio presidente Nayib Bukele, que habían interceptado, como es lo correcto además, interceptado una embarcación que provenía también de Ecuador, cargada de droga, y incautaron la droga y apresaron a los narcotraficantes, a los señores que estaban traficando la droga. Ahora, los 3 casos provenían de Ecuador. Pero entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Entonces Maduro es narcotraficante, pero aquí no hay el cartel de los soles y toda esta narrativa, pero aquí no hay, digamos, un decomiso de un alijo importante en todo este tiempo que lleva desplegada esa flota, pero mientras tanto, desde Ecuador salen toneladas de droga y el gobierno norteamericano no dice nada. ¿Por qué no despliega la flota en el Pacífico? Por el Pacífico es que pasa más del 80% de la droga. Dicho por la DEA. Claro, por la DEA y por la ONU y por todos los organismos internacionales. Ahora, en este sentido también, bueno, incluso si uno lo ve en la práctica, Colombia tiene un conflicto armado de años precisamente por el tema del narcotráfico, que empezó por supuesto con un tema político y derivó también en esto con vinculaciones en grupos irregulares y el cultivos ilícitos. Ecuador tiene también un conflicto importante en este sentido. Venezuela ha sido un país que dista precisamente de estos escenarios, y lo decía precisamente Gustavo Petro hace unos días, la droga que llega al mundo no llega en lanchas, llega en contenedores, lo dijo en Naciones Unidas. Es decir, que Estados Unidos no está luchando realmente contra el narcotráfico con estas acciones. Totalmente, pero además se le hace un daño terrible a los venezolanos en general, pero sobre todo los que están afuera de nuestras fronteras,
con esa narrativa de que primero del Tren de Aragua, fíjate que ya no se habla del Tren de Aragua, parece que el Tren de Aragua mutó ahora en el Cartel de los Soles. Pero bueno, cada vez que se intenta una narrativa o que se inventa una narrativa, bueno, pone a los venezolanos como terroristas como narcotraficantes. Entonces, bueno, ¿qué favor le estamos haciendo nosotros a nuestros connacionales que están regados por el mundo? Hay millones de venezolanos por el mundo. O sea, nosotros estamos estigmatizando a nuestra propia gente. Los venezolanos que se hacen eco de esas campañas, de esas matrices de opinión, lo que están estigmatizando a nuestros connacionales. Vemos recientemente lo que está pasando con el TPS en los Estados Unidos. Más de 600.000 venezolanos están viendo afectados por esa medida. Pero además ya vemos también lo que está ocurriendo y las barbaridades que está haciendo el ICE, digamos el Departamento de Migración, las detenciones, las barbaridades que está cometiendo el ICE en los Estados Unidos en contra de los inmigrantes. Y bueno, esos son 600.000 venezolanos que ahora pasan a ser carne de presa del ICE. Entonces, bueno, y mientras tanto hay un sector de la oposición venezolana, el mismo que defiende que vuelen lanchas en el Caribe, que hace mutis frente al tema del TPS norteamericano. Bueno. Que además es bien contradictorio lo del TPS, porque entre los argumentos para la revocatoria dice que es que Venezuela ya no califica, es decir, que ya el país no es lo que en su momento llevó a esta... Exactamente. Pero en paralelo dicen que es un país... Exactamente, entonces te dicen que aquí no hay gobierno, que esto es una banda de narcoterroristas, que entonces, bueno, pero entonces te dicen además, no, en Venezuela no hay problema, ya se pueden ir para Venezuela. Entonces, bueno, son las contradicciones y es que tú ves el doble juego y la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a revisar algunos mensajes de la audiencia que nos han enviado a través de Telegram, @primerapagina.gb es nuestro usuario. Recuerden que ustedes pueden participar. Carlos Antonio Padrón, por acá nos escribe desde Charallave. Frente a todo este panorama geopolítico y la injerencia de Estados Unidos a nivel global, aquí en Venezuela está el alza del dólar, ya que hoy se cotiza a 191,36. Los servicios, la cesta básica aumentan todos los días. Pregúntale a su invitado, ¿será que llegará el día que los pensionados tengan una pensión digna para cubrir sus necesidades y que se puedan comprar medicinas y alimentos? Bueno, nosotros estamos peleando eso y lo vamos a seguir peleando en la próxima Asamblea Nacional. Nosotros hemos propuesto 1000 veces, nos ha secado la lengua de decir que nosotros tenemos que ir a una recuperación progresiva del salario. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el tema de los bonos, bueno, los bonos no son salarios, los bonos no se cuentan para los aguinaldos, los bonos no se cuentan para la cuestión vacacional, para las prestaciones, para el fideicomiso, nada de eso se toma en cuenta. Lo que toma en cuenta es un salario que es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, si es así, bueno, entonces vamos a tomar el bono como el bono de guerra, no sé cómo se llama ahora, para que se calcule en base a eso los aguinaldos y las prestaciones. Pues, pero nosotros tenemos que devolverle a los venezolanos la capacidad de compra. O sea, el venezolano no tiene capacidad de compra y mucho más los jubilados. Los jubilados, bueno, las pensiones son absolutamente inexistentes. Por cierto, el gobierno creó un fondo y creó un impuesto que supuestamente era para las pensiones. Bueno, señores del gobierno, ¿dónde están los reales de ese impuesto? Los pensionados siguen cobrando pensiones inexistentes. Domingo Vides por acá nos escribe, el pueblo venezolano vive momentos extremadamente difíciles. Por un lado estamos a las puertas de un conflicto armado con Estados Unidos y por otro lado en una crisis económica sin precedentes. Así. Es por eso que la clase trabajadora de Venezuela exhorta y solicita urgentemente mesas de trabajo con el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, la Universidad de los Andes, el rector despidió a 538 trabajadores por 20 años de servicio y pedimos al presidente Maduro parar la clase obrera, dice Domingo Vides. Por acá Luis José Guerra también, pregúntale al invitado cómo interpreta el artículo 350 de la Constitución y qué opina sobre una invasión de Estados Unidos a Panamá cuando derrocaron al presidente Noriega en el 89, su opinión. Bueno, hay gente que dice que viene una operación quirúrgica y que tienen una lista haciendo analogías de cosas que han pasado en... Lo de la operación quirúrgica no existe, eso existe nada más en las películas de Hollywood, ¿no? Eso de que llega un comando y entonces llegan los G.I. Joe y llega el Capitán América y se llevan a fulano amarrado ahí como en la maleta un carro, eso no existe, ¿no? Eso es una fantasía. Ahora, en cuanto a la invasión a Panamá, fíjate que bien bueno que lo menciona el televidente, para invadir a Panamá Estados Unidos utilizó 26.000 hombres. Panamá tiene algo así como 70.000 kilómetros cuadrados, pero además parte de esa fuerza ya estaba en Panamá, que eran los que estaban en el canal de Panamá, eran más o menos 11.000, y a esos 11.000 se le sumaron 15.000, ¿no?
Entonces utilizaron 25.000 tropas frente además a unas Fuerzas Armadas panameñas que eran incipientes, eran muy reducidas, ¿no? Ahora, bueno, si tú sacas una regla de 3 sencilla, significa que en el caso de una invasión tradicional como la de Panamá a Venezuela, Estados Unidos necesitaría como 300.000 hombres, ¿no? Ahora, eso es lo que está ocurriendo, eso no es lo que está ocurriendo. Hay 4.000 tropas por ahí en el Caribe, eso es lo que hay. O sea, sinceramente yo no creo que eso pase a mayores y ojalá que no pase a mayores, es lo deseable para el país. Y no por Maduro, es por el bien de la República, es por el bien del país, es por el bien de los venezolanos, es por el bien de la persona que se para todos los días y va a trabajar. Y ya, con la economía como está, le cuesta un mundo llenar la nevera. Bueno, llenarla no, comprar comida. Entonces, bueno, imagínate qué pasaría con esa cantidad de personas que están en esa situación, como la mayoría del país, lo estamos, además, porque me incluyo, bueno, frente a un conflicto armado. Darío Lozada por acá nos escribe, buenos días, saludos del Cafetal. ¿No le parece al invitado que si Donald Trump logra el primer acuerdo de paz entre Hamas y Gaza, liberando a más de 1.000 rehenes, Hamas e Israel, no se muestra que no deberíamos temer a una invasión? Bueno, Trump quiere ganar el premio Nobel de la Paz, además. Pero es que, bueno, sí, imagínate tú. El señor está postulado para el Premio Nobel de la Paz. Bueno, el señor que lanzó un misil en Irán, el señor que vuela peñeros en el Caribe y el señor que nos amenaza con caernos a misiles. Mira, lo primero que hay que decirle a quien escribe la pregunta es que la invasión a Hamas no es por parte del gobierno de los Estados Unidos y no corresponde a lo mismo, ¿no? O sea, recordemos que Israel fue víctima de una agresión del grupo Hamas hace 2 años, ya se cumplieron 2 años, y eso desató una guerra, un conflicto armado. O sea, esos presupuestos no están para nada dados en Venezuela, pero además habría que decirle a ese mismo televidente que voltee la mirada hacia Gaza y vea cómo está Gaza, vea la cantidad de muertos y la cantidad de destrozos. O sea, son las ruinas de Gaza. O sea, si nosotros, ojalá se logre alcanzar la paz en el Medio Oriente, bueno, será sobre las ruinas de Gaza. Goro Zamora por acá también nos escribe, buenos días desde Sarasa, no se trata de conveniencia o no para un sector político de una foto, las amenazas de injerencias contra Venezuela las enfrenta el Estado de Gobierno, poniendo en práctica la Constitución, por cierto, de acuerdo al artículo 49, se determinará si hay políticos presos o presos políticos, dice por acá. Bueno, ojalá, ese es mi exhorto al gobierno, que no sea una foto, porque es que ya se han instalado, no es la primera vez que ocurre una mesa de diálogo, una mesa de negociación y sencillamente mueren en el olvido. Ojalá que a esta no le ocurra lo mismo, yo estoy de acuerdo con él. Por supuesto que es necesario, por supuesto que es necesario. Ojalá que esta instancia sí trascienda a la foto política. Claro. Además porque el tema es de interés para todos. No por intereses particulares de sectores. Gracias por acompañarnos esta mañana. Reinaldo Cifuentes con nosotros en estudio 7:42. A la pausa seguimos con más de Primera Página. Gracias como siempre a quienes nos acompañan en redes sociales.